Capítulo 17. El vaso de rama. Cuando Flynn llegó a casa y vio a sus vecinos armados con lámparas y un rifle de diabolos, pensó que irían de cacería, así que no le dio mucha importancia. Pero bastó ver la cara de Alex para saber que algo no estaba bien. Miró la casa de su esposa y todo estaba oscuro. ¿Ocurre algo?, preguntó con actitud cautelosa. Tu esposa se fue por el bosque. Temo que le haya pasado algo. Ese bosque es nido de maleantes durante la noche, le dijo Alex con voz de angustia. Flynn comenzó a escribir un mensaje de texto. Topo. Ni lo intente. Tiene la manía de dejar su teléfono, se quejó Alex. Ya le envié más de 10 mensajes y se alcanzan a escuchar las notificaciones desde la ventana. Maldita sea. Masculló Flynn. Esperen. Corrió a la cajuela, sacó su lámpara y un desarmador de tipo cincel. Alex, Noy y 2 vecinos más ya estaban camino al bosque. Ella tuvo que correr para alcanzarlos. La angustia atenazaba su garganta. Rebecca, su esposa, su mujer, estaba por allí, en ese lúgubre bosque. A cada metro que avanzaban sin encontrar rastro de ella, sentía que la tierra bajo sus pies se movía salvajemente. Durante todo el camino gritaron su nombre, pero Rebecca no daba señales. Cuando el grupo decidió volver después de una infructuosa búsqueda, ella no quería volver. Alex casi tuvo que llevarla a la fuerza. Ya llamé a la policía, dijo Alex, estarán aquí en cualquier momento. Toda su angustia se convirtió en rabia cuando la vio tan cómoda en los brazos de ese hombre. Ella estaba aferrada a él. Nunca la había visto así con nadie, tan confiada, tan segura, tan entregada. Rebecca permitía que ese hombre la abrazara allí, frente a su casa, frente a su auto, mientras ella aún tenía el rostro húmedo de llanto. Se avergonzó de sí misma y por primera vez se tuvo lástima. Le dio vergüenza al recordar todas las estupideces que había hecho por su amor. Flynn se limpió las lágrimas, y en ese momento, Rebecca la miró a los ojos. Flynn la miró por última vez y observó al hombre que estaba con ella. Era lo más real que le había conocido. Finalmente, caminó hacia su auto, cerró las puertas, activó la alarma. Y después se dirigió a su casa sin volver la vista, con un solo objetivo en mente: desintoxicarse de Rebecca. Cuando Rebecca salió de casa, Flynn ya estaba metiendo sus maletas en la cajuela. Se acercó con paso lento. No sabía si sería bien recibida después de lo de Kim. Conocía a su esposa a la perfección, y sabía que Flynn había pensado lo peor de ella al verla abrazada a él. Frankie, susurró Rebecca, dispuesta a explicarle que Kim era un amable desconocido que la había salvado de un destino trágico. No me llames así, respondió Flynn con una mezcla de enojo y tristeza. Como si aún no me llames de ninguna manera, ya no quiero escuchar mi nombre en tu boca. Flynn. Parece que le hablo a la pared. ¿Te vas de viaje?, preguntó Rebecca con el corazón a punto del colapso. Me voy de aquí. Me voy de tu vida, respondió Flynn con voz inestable. Mañana presentaré mi renuncia a Guilty Pleasure. Lo lograste, Rebecca. Te doy tu libertad. Puedes enrollarte con quien se te pegue la regalada gana. ¿Qué? ¿Renunciaste? Pero no hagas como si te importara. Hipocresías conmigo, no, masculló Flynn ante su expresión dolida. Rebecca se quedó allí, viendo cómo Flynn cerraba la cajuela con solo apretar un botón del mando. ¿A dónde vas? ¿Vuelves a? ¿A dónde me voy? ¿Te importa realmente?, preguntó Flynn con frialdad. ¿O solo quieres saber dónde enviar la demanda de divorcio? Yo solo, Flynn. No te preocupes, no voy muy lejos, interrumpió Flynn. Pondré lo que fue nuestro hogar en venta mientras nuestros abogados se encargan de despedazar lo que quedará de nuestro matrimonio. Te prometo que no quedará nada en pie. No quedará ninguna prueba de que alguna vez me conociste. Rebecca parpadeó intentando contener sus emociones. Solo pudo emitir un sonido bajo y roto. ¿Vas a vender la casa? Digo. Sí, pero no te preocupes. La mitad de la venta es tuya.
No quiero nada. Es tu casa, respondió Rebeca en un susurro. Bueno, gracias por recordarme que nunca la consideraste tu hogar, solo era tu lugar para follar. Por lo menos le sacamos el mayor provecho al precario matrimonio. Lo hicimos hasta hartarnos la una de la otra. ¿Basta, Frin? ¿Te molesta que te diga la verdad? Preguntó Frin con voz cortante. Aunque pensándolo bien, sigue siendo un buen lugar para ligues, y si consideramos que no quieres tu mitad, tal vez la conserve para llevar a mi amante en turno. Porque a mí, si hay algo que me encanta es follar, me da igual con quien sea. Frin se llevó la mano a la mejilla, esperaba una reacción en ella, pero no a ese grado. Rebeca jamás le había puesto una mano encima si no era para acariciarla, como habían cambiado las cosas. Perdón, perdón. Frin, dijo Rebeca con voz entrecortada. No quise, perdón. Faltaba la guinda del pastel, una bofetada, así es como termina todo. Supongo que no debí cantarte mis planes. Pero así son las cosas. Adiós, Armstrong, se despidió Frin antes de treparse en su auto y marcharse de allí a toda velocidad, dejando a Rebeca con el corazón en un puño. Capítulo 18. Luto de amor. No tuvo noticias de ella después de ese día. Una breve conversación con sus cuñadas cuando fueron por el resto de las pertenencias de su hermana. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? La saludó Neun con un beso en la mejilla. Bien, respondió Rebeca, se sentía extraña de que por primera vez la hermana de Frin la llamara por su nombre, en lugar de simplemente llamarla Cuñis. Fue un tanto más distante el encuentro con Cade, que solo levantó la mano en señal de saludo, y sin una sola palabra se metió a la camioneta que fuera propiedad de Rebeca cuando aún vivía con Frin. Te dejamos, todavía tenemos cosas que hacer, dijo Neun cuando el motor de la camioneta estaba en marcha. Adiós, respondió Rebeca mientras caía sobre ella el manto del abandono. Era un hecho, todo estaba acabado. Ahora que Frin por fin estaba aceptando que lo mejor era el divorcio, Rebeca esperó durante varias semanas a tener noticias de sus abogados, estaba segura de que su esposa no tardaría en dar el primer paso. Al cabo del primer mes, decidió que Frin estaba en espera de lo mismo, así que se armó de valor y le envió un mensaje al móvil. Frin estaba en el comedor del que fuera el hogar Chankima Armstrong. Tenía una copa de licor en la mano, su último pasatiempo desde que dejó el trabajo. Su ropa sucia comenzaba a amontonarse de forma estratosférica, pero no le importaba en lo absoluto. No le importaba nada más que vivir su dolor. El ama de llaves de sus padres mandaba a las chicas del servicio para ayudarla, pero Frin las echaba de su casa sin ninguna delicadeza. Tenemos que hablar del divorcio, fue el mensaje que leyó cuando el tono que tenía para Rebeca se dejó escuchar. Miraba el mensaje con expresión ausente. Lo leyó una y otra vez como esperando que de pronto la intención cambiara. Mi abogado pasará a verte mañana, respondió Frin 20 minutos más tarde. No quiero que nuestro matrimonio sea carne de abogados, quiero hablarlo contigo, respondió Rebeca casi en el segundo siguiente. Con o sin abogados, el divorcio es inminente, no quiero verte más, respondió Frin esta vez de inmediato. Entonces tendrás que seguir casada conmigo, respondió Rebeca como último recurso. Frin analizó la situación. Podría tomar esa oportunidad, pero ¿qué caso tenía seguir postergando su sufrimiento? Ven a mi casa en 2 horas, dame tiempo de despachar a mi amante, mintió, esperando alguna reacción en ella. Esta vez, Rebeca tardó más de 10 minutos en responder. Allí estaré en 2 horas. Frin se sirvió otro poco de licor, y por primera vez pidió ayuda a su ama de llaves para que le ordenaran la casa. No quería que Rebeca viera en lo que se había convertido su vida sin ella. La casa de los Chankima estaba a pocos pasos de la suya, así que Noui no tardó en llegar. Los Armstrong, en cambio, vivían al otro extremo de la ciudad. Su matrimonio terminó antes de que empezara siquiera la construcción de la casa que pensaba levantar cerca de su suegra y cuñado. Le hubiera encantado conservar esa amistad, pero no podía volver a verlos sin recordar a la que fuera el amor de su vida.
Sus padres estaban tan felices de que volviera a casa, que ni siquiera habían preguntado por su esposa. De hecho, parecería que les daba gusto no verla por allí. Cade y Neon sí que habían preguntado, pero Flynn les prohibió mencionarla frente a ella, incluso les prohibió mantener contacto con Rebecca. Su padre estaba ansioso de que el luto por su matrimonio fallido terminara por fin, y se uniera a su equipo de trabajo. Era lo único que les importaba a sus padres, que Flynn volviera a ellos, la Flynn que aceptaba todo sin protestas. Antes de conocer a Rebecca, Flynn pedía la opinión de sus padres para todo, desde la ropa apropiada, qué películas ver, qué amistades frecuentar. La decoración de su oficina en el emporio de su padre fue idea completa de su madre. Incluso el novio que tenía en ese entonces era cortesía de su madre, ni siquiera recordaba el nombre del susodicho. Se olvidó de su existencia cuando vio por vez primera a su futura esposa. Todos los planes que sus padres tenían para su futuro se arruinaron cuando apareció Rebecca Armstrong con un catálogo enorme de zapatos y lo puso sobre su escritorio. Ni siquiera tocó la puerta de su oficina. Flynn la observó en ese momento y jamás la perdió de vista desde entonces. La miró desde su asiento, con expresión pensativa, intentando adivinar quién era esa mujer y qué quería de ella. Esperó paciente a que la chica hablara, y se dio cuenta que su voz combinaba con su apariencia magnética. Me dijo mi padre que quieres ver los catálogos, dijo Rebecca sin saludar, mientras buscaba su lista de precios dentro de otra carpeta igual de enorme. Flynn acababa de ocupar ese puesto días antes, así que se dio cuenta de lo que pasaba. Su extraña visitante pensaba que esa oficina aún era de ella, pero ya había obtenido un ascenso y ahora ocupaba una oficina más grande. Si quieres te los dejo, eliges, continuó Rebecca, y me mandas un mensaje al móvil para que te lo agregue al pedido. Hay unas botas que están preciosas para tu estilo. Pero no tengo tu número, fue la divertida respuesta de Flynn, cuya sonrisa se ensanchó más cuando su extraña visita pegó un brinco y soltó la carpeta, esparciendo sus listas de precios por el piso. ¡Ay, carajo! Gritó Rebecca cuando al momento de inclinarse a recoger sus hojas, se golpeó la frente con el escritorio. ¿Estás bien, niña? Preguntó Flynn, con las manos sobre la mesa, preparada para levantarse. No. Se quejó Rebecca cuando se tocó la frente, y un enorme chichón se empezaba a formar. Dios mío. ¿Estás bien? Flynn se levantó de su asiento y corrió a ayudarla a ponerse de pie. Estoy muy bien, estoy perfecta, respondió Rebecca con ironía. ¿De verdad? Murmuró Flynn con expresión confundida. Claro que no estoy bien. ¿Acaso no ves mi frente? Perdón, dijo Flynn mientras la llevaba hacia el sillón de invitados. Quédate aquí, iré por un poco de hielo. Por favor no te vayas. ¿Qué? Exclamó Rebecca cuando la mujer no se movía de su lugar. ¿Qué? ¿No ibas por hielo? ¿Tu nombre? Exigió Flynn. ¿Cómo? ¿Tu nombre? Insistió en un susurro. No quería que la mujer se fuera sin dejar caer la zapatilla de cristal. Quería volver a verla, definitivamente la quería en su vida de alguna u otra manera, estaba dispuesta a comprar un maldito par de zapatos cada día hasta que el catálogo se acabara. Rebecca, respondió ella con una voz acariciante mientras la miraba a la cara por primera vez. Tendrás un apellido, como todo el mundo, susurró Flynn, que simplemente no podía dejar de mirar sus ojos de tono cristalino. Rebecca Armstrong, dijo la vendedora mientras dejaba ver su bella sonrisa. No te vayas, Rebecca Armstrong, pidió Flynn con un tono que sonaba a súplica. Después de una última mirada salió a toda prisa para volver en cuestión de segundos. ¿Y el hielo? Preguntó Rebecca mientras Flynn se sentaba a su lado para tocarle la frente con suavidad. Ahora me lo traen. ¡Auch! Se quejó Rebecca cuando sintió los dedos de Flynn rodear con calidez su poco atractivo chichón. ¿Te duele mucho?, dijo Flynn con un puchero que a Rebecca le pareció adorable. Ya no mucho, respondió Rebecca con voz suave, como si estuviera hablando con un niño pequeño.
Tienes los dedos calientes, y eso, me arde un poco, por eso. Perdón, balbuceó Flynn soltándola con desgana, pero sin alejarse ni un solo milímetro de ella. No le importaba nada la incomodidad de la chica que la miraba de poco en poco con curiosidad. Un toque firme en la puerta interrumpió la profunda observación de Flynn. Debe ser el hielo, dijo ella mientras se levantaba a toda prisa. Flynn, dijo ya asomándose a la puerta. Hay una chica que probablemente me busque aquí, sonrió al descubrir a Rebecca que se cubría la frente con sus dos manos. Rebecca Armstrong, respondió Flynn. No, no te levantes, ordenó mientras la empujaba con suavidad al sillón. Pasa, Ia. Conforme Ia se acercaba a ella, Rebecca fue descubriendo su hinchada frente. Dios. Cariño. ¿Qué te pasó? Dijo Ia con preocupación mientras se sentaba junto a Rebecca, que de inmediato buscó refugio en sus brazos. Fue un accidente, dijo Rebecca, es que pensé que estabas aquí. ¿Qué hace esta mujer en tu oficina? Cariño, le dijo Ia con ternura mientras le daba cariñitos en el rostro. Esta ya no es mi oficina, se me ha olvidado decirle a tu padre que estoy un piso arriba ahora. Aún no han hecho oficial nuestro ascenso. Flynn está en las mismas. Pues aquí el resultado, murmuró Rebecca. ¿Qué pasó? Preguntó ella mientras miraba con severidad a Flynn. Aunque Flynn era la hija del dueño, era su subordinada ahora y podía darse el lujo de reñirla cuando era necesario. No, ella no tiene la culpa, defendió Rebecca. Yo me metí aquí sin preguntar primero, es que, pensé que estabas aquí. Eso, justo así sucedieron las cosas, comentó Flynn, mientras observaba con envidia la manera en que Rebecca interactuaba con ella. Solo quise bromear un poco y, soy pésima para hacer chistes, lo siento. Licenciada, interrumpió la asistente de Flynn, aquí está el hielo. Hola, Rebecca, pero, chica. Menudo golpe. Me voy. Luego te pasas por mi lugar con tu catálogo, agregó mientras se marchaba sin esperar respuesta. Gracias Gaby, eres un amor, dijo ella con sarcasmo, mientras tomaba el hielo de las manos de Flynn y lo ponía con cuidado sobre la frente de Rebecca. Becky. ¿Vamos a mi oficina? No. Espera. Interrumpió Flynn al tiempo que cerraba la puerta y se ponía de barrera ante ella. Me gustan unos zapatos, yo, quiero un par. ¿Sí? Preguntó Rebecca con ansiedad de vendedora, ¿de verdad? Hay unos chulísimos, van con tu estilo, son finos y delicados, como tú. Dijo mientras se acercaba de inmediato al escritorio donde descansaba el catálogo, seguida de muy cerca por su potencial cliente. Mira estos. Son lindos. Hermoso. Susurró Flynn mientras ignoraba el dedo sobre el dibujo en el catálogo, y fijaba su total atención en la lengua traviesa de Rebecca, que jugueteaba mientras se concentraba en efectuar una venta importante. ¿Verdad que sí? Pues ese, lo quiero para mañana. Perdón, es que los pedidos se surten cada jueves, estamos a viernes, respondió Rebecca con pesar, descubriendo su mirada en ella y sonrojándose violentamente al darse cuenta de que eso le gustaba, y mucho. El jueves entonces, aceptó Flynn mientras ya miraba la escena, recargada en la puerta con una expresión divertida y al mismo tiempo preocupada. Al señor Chankima no le haría nada de gracia saber que su hija estaba endiosada con la hija menor del jefe del departamento de entrega. A partir de ese instante, Rebecca se volvió visitante asidua de Flynn Sarocha y la noticia no tardó en llegar a oídos del magnate. Cuando quiso poner fin a esa amistad, era demasiado tarde, las dos estaban tan perdidas la una por la otra, que tuvo que recurrir a presionar al padre de la vendedora de zapatos para que se encargara de alejarla de su querida hija. Cásala, Armstrong, ordenó el señor Chankima, búscale un marido y cásala, de lo contrario me veré obligado a echarte de aquí. No quiero mezclar mi familia con la tuya de ninguna manera. Después de esa amenaza, las cosas sucedieron con velocidad increíble. Cuando Sunny se presentó en casa de su exesposa llevando como invitado a un hombre de gran prestigio, apuesto, pero mucho mayor que Rebecca,
las alarmas saltaron de inmediato. Su padre quería casarla con su amigo de toda la vida. Flynn estaba allí esa tarde, ya era una tradición cenar en casa de los Armstrong todos los sábados. Sunny se sorprendió mucho cuando la vio en casa de Pon, el temor de ser despedido hizo que mostrara sus cartas antes de tiempo. Al padre de mis hijos le falta un tornillo, dijo Pon en la cocina, mientras Flynn y Richie le ayudaban a servir la cena. Sunny se había encargado de que Rebecca conociera lo suficiente a su amigo para iniciar con su labor de casamentero. ¿Por qué?, preguntó Flynn. Lo conozco bien, quiere emparejarla con Morat. Ya se me hacía extraño que dejara por un rato a su novia para pasar la tarde con sus hijos. ¿Con Morat?, preguntó Richie con indignación. Ese hombre podría ser nuestro padre, por no decir abuelo. Digo, me cae bien Morat, es un buen hombre, y a Rebecca también le agrada. Pero no para esposo. ¿Morat con Rebecca? Ni hablar, no dejaré que mi padre se atreva. ¿Becky está de acuerdo?, preguntó Flynn con el corazón a punto del colapso. ¿Ella lo sabe? Cariño. Mi hija es tan inocente que no se da cuenta de nada, respondió Pon. Pon. ¿Te molestaría si me llevo a Rebecca de aquí?, preguntó Flynn con ansiedad. Quiero mostrarle la casa que acabo de comprar. Tal vez pasemos unos días allí, me deben varios días de descanso y es el momento. Yo me encargo de que Becky no falte a clases. Te lo agradecería muchísimo, sonrió Pon con alivio. Estaba a punto de rogarte que te la lleves lejos, por lo menos unos días, tengo que hablar con mi exesposo, y dejarle las cosas claras de una vez. No va a meterse en la vida de mis hijos. Cuando Sunny volvió a ver a su hija, Rebecca ya estaba casada con la hija de su jefe. Nada podía hacer para remediarlo. Flynn no desperdició un solo segundo. Por fortuna, Rebecca también estaba enamorada de ella y aceptó ser su novia. 2 días después, en un momento íntimo, entre besos y caricias Flynn le propuso matrimonio y Rebecca aceptó. Flynn se desprendió de unos cuantos billetes y el matrimonio se llevó a cabo sin contratiempos en los próximos días. El padre de Flynn estaba verde de ira, tenía tantos planes para su hija, no estaba de acuerdo en que se hubiera amarrado a una niñita que ni siquiera tenía una carrera terminada. Una vendedora de zapatos como nuera, era el más grande escándalo al que su familia se había enfrentado. No podía ir en contra de su hija en esos momentos, desde que había conocido a Rebecca Armstrong, Flynn solo buscaba la aprobación de ella. Ahora como su esposa, Rebecca tenía, sin siquiera proponérselo, un poder total sobre las decisiones de su hija, incluso Flynn estaba pensando en construir una casa cerca de los Armstrong, para que su esposa no extrañara a su familia. Flynn vivía y se desvivía para Rebecca. Estaba perdiendo a su hija a pasos agigantados. El señor Chankima no había levantado un emporio tan grande por pura casualidad o suerte, era un estratega de los negocios. Ahora tenía un negocio importante entre sus manos, recuperar a su hija de las garras de la hija de su empleado. Y trazó un plan en donde la principal pieza era la confianza ciega que su hija tenía en él, y el amor incondicional que Rebecca sentía por ella. Tuvo que fingir que su nuera era bien recibida en la familia y Flynn lo creyó. Finalmente lo había logrado, y solo quedaba esperar que su hija tuviera en sus manos el acta de divorcio, solo hasta entonces podría respirar de alivio, pero lo más difícil estaba superado. Flynn al fin había abandonado la idea de recuperar a su esposa. Capítulo 19. Querido suegro. ¿Qué pasa?, dijo Noui, la jefa de personal de los Chankima cuando entró a la casa de Flynn. Dicen las chicas de servicio que necesitas ayuda, pero que no pueden hacer lo que quieres en 2 horas. Querer es poder, respondió Flynn tomando un trago de licor. ¿Quieres dejar de beber?, la regañó Noui mientras le quitaba la copa de la mano. No sé si tus padres están de acuerdo en dejarte hacer lo que te dé la gana, pero no vas a beber delante mío. Déjame en paz, respondió Flynn, con rebeldía. Tú no eres mi madre. Como si te hubiera parido, la reprendió Noui, ustedes a trabajar. Se hará lo que se pueda, dijo a las 3 empleadas que esperaban la orden. Sí, señora,
respondieron las chicas y se dispusieron a dejar la casa tal y como la quería Frin. ¿Para qué quieres cambiar los muebles de lugar? ¿No deberías hablarlo con Rebeca primero?, preguntó Noui. Ella ya no tiene nada que decir al respecto, respondió Frin con expresión de pérdida. Esta es mi casa, la compré antes de casarme con ella. A Rebeca Patricia Armstrong le importa un huevo lo que pase aquí. ¿Y eso te está matando? ¿No es así, querida?, preguntó Noui con tono comprensivo. Frin miró hacia el piso con los hombros temblando violentamente. Noui se quedó mirándola desde donde estaba, sin decir nada. ¿Quiere el divorcio?, sollozó Frin con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quiere dejarme? Me ha dejado. Becky ya no es mi esposa. Ella me dejó, Noui. Oh, no. Lo lamento tanto, cariño, dijo Noui mientras le ofrecía consuelo. Frin se dejó abrazar con el llanto brotando sin ningún freno. No sé qué hacer, gimió Frin. Ya no sé qué hacer. Me voy a morir, es que sin ella, no puedo, Noui. No puedo vivir sin ella. No le des el divorcio, aconsejó Noui a su pesar. Y que diga misa. Lo que quiero es que ella quiera estar conmigo, respondió Frin entre sollozos. No sé qué decirte. Ya que más da, respondió Frin mientras se limpiaba las lágrimas y se tomaba un respiro, lo he intentado todo. Ya me cansé de estar mendigando. Porque eso he estado haciendo todo este puto tiempo. Mendigando un amor que ya no existe. Tal vez ella nunca me amó. Mi padre tenía razón. No, tu padre no tiene razón con lo que respecta a tu esposa, replicó Noui. De hecho, esa muchacha aguantó más de lo que yo esperaba. Tratar con tus padres no es nada fácil, que te lo digo yo. ¿Aguantar?, protestó Frin. Soy yo la que tuve que aguantar, ella odia a mi familia. Nunca quiso asistir a las cenas familiares, ponía 1000 pretextos para no acompañarme a las reuniones de la empresa, y yo accedía a todos sus deseos, porque la amo. Noui se tocaba la barbilla, pensativa. Después se rascó la cabeza y habló con el mayor tacto del mundo. Me gustaría saber de qué hablaban Rebeca y tú cada vez que estaban juntas, murmuró Noui. Que era muy poco tiempo, después de toda la carga de trabajo que tus padres ponían sobre tus hombros. No mucho, respondió Frin. Lo único que yo quería era hacerle el amor y después dormir entre sus brazos, con sus besos como mi único arrullo. Trabajaba demasiado durante nuestro matrimonio. Allí está el problema, respondió Noui. Ningún matrimonio sobrevive solo con sexo. Tiene que haber confianza, comunicación. Si ustedes hablaran más que tener sexo, su matrimonio no estaría en peligro como ahora. Hablábamos mucho, protestó Frin. Todo el tiempo le decía cuánto la amaba. Que conocerla fue lo mejor que me pasó en la vida. ¿Alguna vez Rebeca te habló de tus padres?, preguntó Noui. ¿Te dijo alguna vez por qué nunca entraba a la mansión Chankima? ¿Te dijo alguna vez por qué no asistía a las cenas de la empresa? ¿Por qué no se sentía cómoda? Les faltó comunicación, sigo en lo dicho, respondió Noui mientras se alejaba. Ahora date un baño, ponte más guapa, y deshazte de ese olor a alcohol que traes encima. Muéstrale a tu mujer lo que se está perdiendo con tu divorcio, y por amor de Dios, ya no le ruegues más. Noui se marchó después de ayudar un poco con las labores. Mientras Frin tomó el consejo de su amiga. 2 horas más tarde, las chicas del servicio estaban fuera de allí. La casa estaba tal y como Frin quería, así que se sentó a esperar a que su dulce placer llegara a casa. Rebeca bajó del taxi que la dejó en la privada donde estaba la casa de Frin. El corazón le latía a toda su capacidad, tenía que ser fuerte para enfrentar a su cercano pasado. Aun cuando era mucho más pequeña que la mansión principal, la casa donde vivió su efímero pero idílico matrimonio, imponía por su belleza arquitectónica. Mientras estaba a solas con Frin en esa casa, su felicidad era máxima. Cuando Frin no estaba, Rebeca vivía un infierno dentro de esas lujosas paredes. Por eso odiaba esa casa, tanto, como amaba a Frin. La odiaba porque le recordaba las crueles palabras de sus suegros.
Porque cuando Frin salía de casa para ir a trabajar, su suegra se plantaba allí como si fuera la dueña e invitaba a sus amigas a pasar el rato jugando cartas, como si no tuviera suficiente espacio en la suya. Frente a sus amigas, la madre de Frin hablaba del maravilloso hombre que era el exnovio de su hija y de lo feliz que hubiera sido que su hija se casara con él. No le importaba en lo absoluto que la esposa de su hija estuviera cerca. Rebeca se detuvo frente a la puerta, y dudó entre llamar o usar las llaves que aún colgaban de su llavero. ¿Qué haces aquí? Ya no formas parte de esta familia, afortunadamente. Exclamó una voz conocida a sus espaldas. Su suegro hablaba en tono bajo, seguro que era con la intención de mantener la conversación en secreto, como ya era costumbre. Aún soy la esposa de Frin, y aunque le joda, esta sigue siendo mi casa, respondió ella, perdiendo las formas. A estas alturas no tenía nada más que perder si no era la educación. No será por mucho tiempo, respondió el señor Chanquima. Por lo pronto lo es. Lo conseguí, zorra trepadora. Tú nunca estarás a la altura de una chanquima. Te advertí que te haría la vida imposible, jamás debiste poner los ojos en ella. Ya no me afectan sus palabras, respondió Rebeca con tempel de acero. Nunca me afectaron al grado de dejar a Frin. No se quiera colgar una medalla que no le corresponde. Ahora si me disculpa, voy a entrar a mi casa y voy a hablar con mi esposa. Que sea la última vez que te veo por aquí y no se te ocurra ninguna triquiñuela. Si mi hija se entera de mínima cosa, tu padre tendrá que buscar otro empleo con una pésima carta de recomendación. La verdad siempre sale a la luz, respondió Rebeca. Es una pena que mi esposa tenga como padres a un par de sinvergüenzas. Ahora si me permite, voy a entrar, con mis llaves. Rebeca entró a su casa, cerró la puerta en las narices de su suegro y se recargó en la puerta como si un demonio de 7 cabezas estuviera empujando para entrar. Tenía los ojos cerrados, por lo que no pudo ver la grácil figura escapando a trompicones hacia la cocina. El panorama que encontró frente a ella cuando abrió los ojos la cimbró de pies a cabeza, masculló un improperio con toda la rabia que solía acompañarla desde que decidió recurrir a un odio ficticio como escudo, para evitar lanzarse una vez más a los brazos de su esposa. No, 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 no. Menuda imbécil. Masculló Rebeca mientras recorría la casa en búsqueda de su esposa, te voy a matar. Trae tu horrible humanidad aquí. No te escondas. Sarochaa. Gritó Rebeca con voz fúrica.